Mirada de restitución. Estamos en el mes de la restitución. Y saben que siempre cuando hablamos de restitución, siempre yo veo que hay una mirada especial. Hay una mirada interesante. Como la vez pasada hemos estudiado acerca del hijo pródigo. Qué hermosa historia de restitución, ¿verdad? Amén. Qué linda historia. Pero siempre en cada historia de restitución hay una mirada especial. La mirada del padre, que al ver a su hijo de lejos, fue movido a misericordia. Si vemos en toda historia de restitución, como ser la historia de Pedro, ¿no es cierto? Cuando le negó, ¿qué pasó? El Señor le había avisado de que él iba a hacer eso. Nada le sorprende al Señor. Él sabía que Pedro le iba a negar. Pero le dice, Pedro, ¿me amas? Y más o menos sabemos la historia, ¿no? Le dice, Pedro, una vez vuelto, apacienta mis ovejas. O sea, estaba viendo la caída, estaba viendo la restitución, inclusive a su ministerio. Impresionante. Un Dios de restitución. Y siempre hay una mirada. Porque cuando cantó el gallo, a la tercera vez, ¿qué pasó? El Señor le miró. ¿Y cómo habrá sido esa mirada? Una mirada de oportunidad, una mirada de amor, una mirada de restitución. Eso hubo. Y ahora vamos a estudiar esta mirada, porque hay otra historia que habla y podemos ver claramente la mirada de nuestro amado Jesucristo. Lucas 19, 1 al 10, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, ahí vemos la mirada de restitución: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Acá había otro tipo de mirada, diciendo que había entrado a pasar con un hombre pecador, a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Amén? Amén. Amén. ¡Qué historia de restitución! ¡Qué historia impresionante! Y ahí vemos dos tipos de mirada. Estaba la mirada de los legalistas. Siempre hay una mirada medio torcida, ¿no? La mirada de los legalistas que murmuraban. ¿Cómo es que el Señor quiere posar en la casa de Zaqueo? La mirada de los legalistas. Pero la mirada de Jesús es una mirada de amor. Siempre hay una mirada penetrante del Padre. La historia del domingo pasado. Pero también hay una mirada del Hijo Mayor. Una mirada censurante. Una mirada que no acepta la misericordia. Hoy el Señor nos va a confrontar con nuestro tipo de mirada, quizás. Ahora, ¿cómo era la mirada de nuestro Señor?
Era una mirada de salvación. Ese es el primer punto del estudio de esta noche. Una mirada de salvación. ¿Qué dice? Veíamos al final de este pasaje, en el 19, 9 al 10, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor es el primero que restituye vidas. Y como efecto de esa restitución, Zaqueo hizo lo mismo, restituyó todo el daño. Sabemos que restituir, ¿qué significa? Haces daño y restituís todo eso, lo revertís haciendo el bien, ¿verdad? Ahora, si hablamos de restitución, el Señor no hizo daño a nuestra vida. Pensamos en la salvación, pensamos en los comienzos, en Adán y Eva. ¿Quién hizo daño? Satanás, nuestro enemigo. Pero el Señor vino a restituir lo que otro hizo, el daño que otro hizo. Vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si dice a buscar, ¿qué tenemos que usar para buscar? La mirada, los ojos. Y el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y recuerdo cuando era chica, una historia de la escuela dominical. Roberto hizo una barquita, la talló, hermosa barquita. Todo el mundo alababa a Roberto, qué barro, qué impresionante, qué hermosa barquita que hiciste con ese pedazo de madera. Resulta que él, para probar su barquita, fue a un arroyo cercano y puso su barquita y corría al lado de la barquita y la miraba. Él la creó, estaba contento con su creación. Pero comenzó la corriente a empujar más fuerte y de pronto la barquita se fue y él, por más que corría, no la alcanzaba y la perdió. Ahora llega llorando, pero a los días, él caminando por la calle, ve en una vidriera su barquita. Y estaba ahí su barquita. Entra al negocio y dice, esa barca la hice yo, es mía. El dueño del negocio dijo, no, esa barquita es mía y tiene un precio. Y este es el precio. Él no podía pagar eso. Pero yo la construí, no lo podía convencer, ¿no? Esa barquita es mía. Seguramente la habrá encontrado o la habrá encontrado a alguien y se la debe haber vendido a él. Algo debió pasar, pero él este niño Roberto trabajó y volvió, regresó, juntando, sacrificándose con su dinero, pagó por esa barquita. Salió con su barca diciendo, esta barca es doblemente mía. Una porque yo la hice y otra porque la compré. Y nosotros valemos sangre, valemos un alto precio y es la sangre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarnos, Él vino a salvarnos, Él vino a recuperarnos. ¿Y qué era un publicano? Él era jefe de los publicanos. Era un arrendador de los impuestos o rentas públicas, de las minas del Estado de la antigua Roma. Para los judíos antiguos, los publicanos eran despreciables. ¿Qué oficio tenía Zaqueo? ¿Cómo era esto? Era alguien que cobraba impuestos a su pueblo, ¿no es cierto? El pueblo de Israel. ¿Pero para quién? Para el Imperio Romano. Sería algo así como que en la actualidad vinieran norteamericanos y, bueno, escogieran a algunos argentinos y les pusieran la consigna de que tienen que cobrar impuestos y todo eso que se recauda es para Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Les gustaría algo así? No, no es cierto.
esto era algo feo, era mal visto. Si tuviéramos a Zaqueo acá, o sea, lo veríamos mal. Imagínate un argentino cobrando impuestos para que se vaya a otro país. Horrible. Él era el jefe de personas así. Zaqueo. Realmente un saqueo total, ¿no es cierto? Pero no estamos lejos de algo así. Quizás hoy en día podemos ver personas que de pronto negocian, vienen ideas de afuera, vienen ideologías, vienen pensamientos, aborto, ideología, un montón de bombardeos en cuanto a ideología de género y tantas cosas. Y de pronto vemos concejales, de pronto diputados cambiando su parecer, tal vez personas de afuera engordando sus bolsillos, y estos vendepatria de pronto cambiando supuestas convicciones, porque si fueran convicciones no se cambiaría. Algo parecido nos pasa, ¿no es cierto? Porque hay todo un sistema que quiere que pensemos lo mismo, que quiere que tengamos la misma religión, que quiere que pensemos de una misma forma, de una forma uniforme, con intereses egoístas. Algo así era Zaqueo. Era el jefe de personas así, de publicanos, de pecadores. Me llama la atención que Zaqueo significa puro e inocente. ¿Qué creen? De puro e inocente no tenía nada. Pero de pronto era un nombre profético porque el Señor, a través de la mirada salvífica del Señor, esa mirada de salvación, Zaqueo se convirtió en alguien puro y en alguien inocente, porque eso hace la mirada de amor de nuestro Dios. Transforma nuestras vidas, nos penetra y nos transforma. Eso hace la mirada de nuestro Dios. Mi vida de poco valor, devaluada por el pecado, fue comprada por un alto precio, su sangre. Este es el pensamiento para este punto. Porque la primera mirada que el Señor tuvo era una mirada de salvación, una mirada de recuperación. Ahora, no solo una mirada de salvación. ¿Cuántos de acá podemos decir somos salvos por la sangre de Jesucristo? Fue ese nuestro precio y yo valgo la sangre de Cristo. ¿Cuántos podemos decir eso? Amén. Pero ahora, la segunda mirada que yo puedo ver de este amado Dios, de este amado Señor Jesucristo, es una mirada de significado. Una mirada de significado. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Me llama la atención que Jericó quiere decir escuchar. Escuchar quiere decir Jericó. Dice, sucedió que este varón Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Qué tremendo, era chiquito. En Loja, en Ecuador, la historia cuenta de que vino un barco. O sea, ese barco se dañó, todos tuvieron que salir nadando, menos mal cerca de la costa. Eran judíos de baja estatura, enanitos. Y cuando yo veía esta historia decía, uy, debe haber sido la familia con ADN de Zaqueo. Zaqueo pequeñito. La Biblia dice de que Zaqueo era muy bajito, era pequeñito. Y ahí estaba, dice Jimmy, de la familia de él. Miren, acá hay... Bueno, pero imagínense la estatura. Y él quería ver a Jesús. Imagínense toda la multitud que acompañaba a Jesús. Se pusieron a pensar. La multitud, venía Jesús, venía Jericó. Y claro, a la ciudad que llegara, Jesús convocaba más que cualquier político. Y todos se amontonaban ahí para verle. Y todos ahí apiñados. Y Zaqueo lo quería conocer, lo quería ver. Pero ¿qué pasaba? Era chiquitito. Era muy pequeño. ¿Qué hizo Zaqueo? Tuvo una gran idea.
Se subió un sicómoro, un árbol que más o menos llega a 10 o 15 metros. Imagínense un árbol así. No tan alto, me imagino, máximo, un gran arbolote. Pero bueno, él se subió ese sicómoro. La fruta de ese sicómoro, dicen que es como el higo, pero más chiquito. Pero para que realmente se pueda comer, lo tenés que pinchar. O sea, había una intervención humana para que realmente se pudiera dulcificar. Si no, se hacía duro. Y él se subió a ese sicómoro. Yo sacaba una ilustración para mi vida y decía, ¿cuál es tu sicómoro, Marisa? ¿Cuál es tu sicómoro? Te pregunto. Porque muchos de nosotros buscamos significado en la vida. Y dicen los estudiosos que hay 3 maneras que uno encuentra significado en la vida. Algunos encuentran significado en cómo se ven, otros en lo que hacen y otros en lo que tienen. Y bueno, los que encuentran significado en cómo se ven son aquellos que están con el celular, ahora con la lengua afuera, para todos lados, ¿no? Y ahí con su selfie y su... Algunos que solo encuentran significado en cómo se ven, están muy atentos en cómo los ven los demás. Estoy linda, estoy gorda, ¿cómo estoy? Algunos encuentran significado en eso. Bueno, Zaqueo no era el caso de Zaqueo. Se sentía pequeñito, se sentía insignificante quizás. Ahora otros encuentran significado en lo que hacen. Y de pronto sacan a relucir, soy profesional, yo soy un arquitecto, yo soy, qué sé yo, no sé, un profesor de la universidad. Y yo trabajo mucho, y yo hago esto, y yo hago lo otro, y en el servicio también a Dios, y sacan a relucir todo lo que hacen. Algunos se encuentran significado según lo que tienen, y siempre están refregando, ¿no es cierto? Mirá, como el Kiko, como decía Jimmy, ¿no? Están con los cachetes inflados, mi chupetón es más grande que el otro, ¿no? Están comparándose. Pero yo pensaba en esto, ¿qué es lo que te da significado en la vida a vos? ¿Cómo es tu sicómoro? ¿En qué sicómoro te subiste? Porque muchas veces vemos a los demás y están ahí arriba. Y yo quiero llegar al Señor, quiero que me salpiquen las bendiciones del Señor y no las puedo atravesar y trato de elevarme. Y está bien tener una profesión, y está bien tener significado en la vida. A veces el Señor, yo pienso que cuando tenemos que predicar, el Señor nos hace una semana muy gráfica. Alguien en esta semana me hizo un planteamiento como desmereciendo lo que soy, ¿no? ¿Qué soy? Sierva de Dios. ¿Qué soy? ¿Qué tengo? ¿Tengo un título? ¿Tengo un certificado de teología? Alguien desmereciendo eso y diciendo, vos no sos nada. Es más, me dijo, sos una payasa. Y yo me quedé, la verdad, ¿sí? Al otro día tenía que actuar de payasa acá, ayer. Y sí, soy una payasa. Y sentía como el enemigo ahí respirándome y salpicándome y diciéndome, no soy nada. Y algunos creyendo de pronto, subidos en su sicómoro, diciendo, mirá todo lo que tengo, todo lo que soy. Y quizá, bueno, tengo una profesión que ante el mundo no tiene significado, pero ante Dios, el Dios de todo, el Dios que me llamó, hay un gran significado, ese llamado celestial. Y yo veo que hay una mirada de significado, y cuando esta semana el diablo me decía, no sos nada, el Señor me decía, sí tienes valor. Imagínense ese Zaqueo ahí en ese sicómoro, pensando que no tiene valor ante los demás.
Y Dios dándole el valor, diciéndole: Zaqueo, baja. Hoy el Señor te dice: baja de tu sicómoro. No sé qué representa significado para tu vida. Lo que tenés, cómo te ves, lo que sos, cuánta plata o qué profesión tenés. Pero el Señor te dice: baja. Hoy quiero posar en tu casa. Hoy quiero darte real significado. Y dice que era pequeñito de estatura, dice, corriendo delante, subió a ese árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Qué lindo saber que Dios nos da significado. Amén. El significado no está en lo que cómo nos vemos. Vana es la hermosura, engañosa la gracia. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Andamos por fe, no por vista. Pablo dijo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, le ha sido dada esta gracia de predicar entre los gentiles las inescrutables riquezas de su gloria. A mí. Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Esa es la mirada de mi Señor precioso. Pero siempre hay una mirada censurante, una mirada descalificadora, una mirada que no contempla al ser humano y su corazón. Jericó significa escuchar. Y él tenía esa disposición de escuchar al maestro, de ir, subirse y ver más allá. Mi vida no tiene significado, te dejo con este pensamiento. Por cómo me veo, por lo que hago o el dinero que tengo. Mi vida tiene sentido por Dios. ¿Tu vida tiene sentido por Dios? Amén. Solo Él te puede dar ese significado que necesitas. Él te tiene que llenar, Él te completa, Él te da el valor que realmente tenés. Y no solo es una mirada de salvación, no solo es una mirada de significado, sino es una mirada de sensibilidad. Una mirada de sensibilidad. Dice: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¡Qué tremendo! El Señor tenía ese tipo de mirada sensible. No era como los fariseos, no era como la gente común. Él dice que caminaba por las aldeas, por las ciudades. Dice que miraba a su pueblo y decía: tengo compasión de ellas porque están desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Su mirada era sensible. ¿Cómo es nuestra mirada ante la necesidad? ¿Cómo nuestra mirada ante la gente que lo necesita? ¿Cómo es? Tiene que ser una mirada que penetra, que ve más allá de la necesidad y dice: yo quiero ser la solución. Si estuviera Jesús acá entre nosotros, quizás vendría, daría su discurso y nos sacaría todos a la calle a ver esa necesidad tan grande. El Señor quiere sensibilizar tu corazón. El Señor quiere que tengas esa misma mirada. ¿Y sabés lo que hizo? Él fue recíproco con esa mirada. Porque la Biblia dice: de gracias recibiste, dad de gracias. Dad de gracia. ¿Qué hizo Él? Cuando escuchó todo el que murmuraban acerca de Él, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie. No se notaba mucho que estaba puesto en pie, pero ahí estaba. Y dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Wow! Esto es restitución. Esto es restitución. O sea, el Señor había restituido su vida, esa mirada de significado, esa mirada de salvación, esa mirada sensible, había penetrado
quebrado su corazón y él estaba respondiendo con la misma gracia que recibió. Dijo, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Algo parecido en Ecuador, una amiga que trabajaba en una gran empresa. Y le envolvieron, le embaucaron en un negocio, le hicieron firmar, ella no tenía la culpa. Ella sí era inocente. Pero le estaban amenazando, al otro día la iban a tomar y la iban a llevar presa. Entonces ella, ¿qué hizo? Le recomendaron, ándate del país, y se vino acá a Buenos Aires. Y trabajó duro. Y nosotros nos quedamos ahí mirando qué pasó con Patricia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ella? Y decíamos, bueno, se fue con unas joyitas nuestras. Aparentemente nos daba una empresa de Estados Unidos, daba a algunos misioneros, nos facilitaban unas joyitas de oro. Joyas de oro, cosas. Y la cosa era billutería fina. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Vendíamos eso para solventarnos. Entonces en eso, como veíamos que ella tenía cierta necesidad, se la dimos a ella para que ella la vendiera y sacara una ventaja de esto. Ella se fue tomando eso y se fue a Buenos Aires. Ahora todo el mundo la murmuró, habló mal de ella. Ella se comunicó con nosotros y nos explicó la situación, le creímos. ¿Saben lo que hizo? Ella trabajó un tiempo en Buenos Aires, volvió. Y todo lo que había pedido prestado, lo devolvió el doble. El doble. Esto es restitución. Amén. Esto es restitución. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque de gracia recibiste, dad de gracia. Isaías 1:17 dice, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado. Es un mandamiento. Hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Esta semana nos tocó tratar de cumplir este mandamiento, de amparar a la viuda. Pero dice, restituir el daño al agraviado. ¿Tenés eso en tu corazón? Porque yo tengo un Jesús de restitución. ¿A cuántos dañaste? ¿Restituiste el daño? ¿Saben que en una organización, para realmente participar de esta organización, te hacían pensar? ¿Hiciste algo a alguien antes de conocer a Jesús? Y algunos se ponían a pensar, sí, de pronto hice esto, hice el otro. Bueno, anda y restituye el daño. Inclusive siendo cristiano, es un mandamiento. Anda, restituye el daño. Pediste algo prestado y nunca lo devolviste. Anda y restituye al agraviado. Anda. Haz lo que hizo el Señor. Aunque Él no dañó. Él vino a reparar algo que el enemigo quiso destruir. Pero Él vino a restablecer. Nosotros tenemos que hacer eso. ¿Y sabes qué? Un misionero dijo, yo me acuerdo que una vez yo era jovencito y estaba ahí con mi pandilla y agarré y tiré unas cuantas piedras y una piedra fue y rompió el vidrio de una vecina. ¿Saben lo que hizo él? Fue a la vecina y todavía estaba el vidrio roto. Fue con un vidrio. Señora, disculpe, sabe que hace años atrás yo era joven y ese vidrio lo rompí yo. Y fui y reparó el daño. Qué ejemplo, qué lindo. ¿Sabes que sos llamado a restituir? No solo esperes restitución de Dios. Dame lo que el enemigo me quitó. Restituye vos. Y yo sé que el Espíritu Santo está trayendo a tu mente cosas que hiciste. Y que de pronto te hiciste el gil.
nadie me vio. Pero ¿qué tal si el Espíritu Santo hoy te está diciendo, anda y restituye el agraviado? Levítico 6:4 dice, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que le encomendó, o lo perdió, o lo perdido que halló. ¿Qué tal algo perdido de alguien y te lo quedaste? Tenemos que restituir el daño. Hay personas que hicieron daño emocional, hay personas que calumniaron y ahí quedó. Dañaste el testimonio de alguien, dañaste la buena fama. La Biblia dice en Eclesiastés 7, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y ahí parece nuestro testimonio como oro en polvo en nuestras manos. Viene un viento y ¡chao! O como la historia de las plumas, que las lleva el viento y las querés esparcir y no podés. Así es la calumnia. ¿Y no es hora de restituir el daño? Pedimos, restitúyeme, Señor, lo que el enemigo me quitó. El Espíritu Santo quizás hoy te está diciendo, restituye lo que vos hiciste. La restitución es el ejercicio de un corazón restaurador. Cuando nadie te mira, su mirada te acaricia tu autoestima. ¿Cuántos de nosotros hemos sido dañados? La autoimagen. Algunos se refirieron de pronto despectivamente de nosotros, de nuestra imagen. Sabemos que nuestro significado no está en cómo nos vemos, ¿verdad? Como dicen los estudiosos, quizás en lo que hacemos. Sabemos que sin Dios nada podemos hacer. Sabemos que trabajamos no para el ojo, trabajamos para el Señor. Nuestro significado proviene de Él. La Biblia habla de que el dinero no te da significado. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Lo hemos estudiado, ¿verdad? No consiste en esto. Va más allá. Y esa mirada del Señor la quiero usar contigo. Yo te pido que ahora puedas estar poniéndote de pie y pensando en esto. La restitución es el ejercicio de un corazón restaurador. Estás llamado a restaurar vidas. La restauración que Dios te ha dado en tu vida, te ha sacado de algo, vos estás llamado a restituir el daño, a restituir corazones también, como tu amado Señor. Y hoy el Señor quiere acariciar tu alma. Hoy quiere acariciar tu vida. Hoy quiere darte significado a Él.